Esta mañana me gustaría compartir una temática titulada Llamados, elegidos y fieles. ¿De dónde creéis que vienen estas tres palabras? Apocalipsis, ¿verdad? Son palabras que vienen de Apocalipsis. Esto no me funciona, no sé si o no lo hago bien o hacia atrás. Qué graciosos sois, ¿no? Hacia adelante, hacia atrás. A vosotros no, ¿no? Pero a los demás sí. Luis, no me acaba de funcionar, no sé si soy yo, ¿eh? De verdad que gracias al equipo de Megafonía que hace lo posible y lo imposible por... Ahora sí, ¿eh? Muchas gracias, ¿eh? Mirad, efectivamente este texto viene del capítulo 17 de Apocalipsis, donde nos habla de conflicto. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque es Señor de señores, es Rey de reyes y los que están con él son llamados, elegidos y fieles. Llamados, elegidos y fieles. Los tres elementos. Me llama especialmente la atención este texto porque mirad, en esta mañana me gustaría centrarme en el capítulo 40 del libro El conflicto de los siglos. Me gustaría sobre todo centrarme en el libro de Apocalipsis en algunas áreas. Y está basado en una predicación que Fernando amablemente tradujo de Paul Peno, del pastor Paul Peno, que habla un poquito sobre los temas de nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque estamos tan llenos de información que yo no sé si os pasa a vosotros, pero son tantas noticias que al final nos agotamos emocionalmente y a veces nos cuesta ver la esperanza, nos cuesta ver más allá, señales y más señales de los tiempos hasta el punto que dices, para, ya no puedo más. Esto no da tregua en ningún momento, ¿no? Señales en el medio ambiente, en la meteorología, en la política, en la economía, en la naturaleza, en los conflictos, las familias, la salud. Es como que hay muchas señales que despiertan mucho interés. O yo te hago una pregunta en esta mañana, o despierta pánico. No me hables de Apocalipsis, ¿eh? No me hables de Apocalipsis que me da miedo ese libro. Como iglesia adventista, queridos hermanos, lo que intentamos es predicar Cristo en el contexto del gran conflicto, para que podamos entender toda la película. Y de verdad os lo digo de corazón, como servidor vuestro, no quisiera entreteneros con la que está cayendo. ¿Me entendéis? No quisiera entreteneros con la que está cayendo porque hay muchos indicadores que muestran una fatiga que dices, wow, pero es que todo se puede desencadenar. Y entonces, ¿qué puedo esperar? ¿Cuál es la esperanza a la que Dios me llama? ¿Me la podrías explicar de una forma coherente? ¿De qué depende que entienda bien el Evangelio para que esto me aporte esperanza? Cada uno viene con sus circunstancias personales, pero hay una solución definitiva en Cristo Jesús. Una solución que va mucho más allá. Por eso mi deseo es no dejar de apuntar hacia la meta que es Cristo, porque la esperanza que Dios nos propone son sólidas esperanzas. Es como que, fijaros, ¿no? Esto es como una panorámica de Apocalipsis que no lo vamos a hacer hoy, pero puedes llegar a pensar, es que hay tantas bestias, es que hay tantos poderes, es que hay tantos problemas, es que hay tantas historias que me pierdo. ¿En quién puedo creer? ¿Dónde está la estabilidad? ¿Dónde está la seguridad? ¿Me entendéis? ¿Quién es el Cordero? ¿Qué puede hacer Cristo por mí en medio de este gran conflicto? ¿Cómo puedo actuar? Fijaros que Apocalipsis me recuerda que el cielo se comunica contigo. El cielo se comunica contigo. Ni estás solo, ni estás abandonado, ni estás desamparado. Última parada, esperanza. Último destino de la humanidad, esperanza. Y esto nos lo dice Apocalipsis con toda claridad. Es verdad que me habla de problemas sin precedentes, me habla de grandes poderes que pensábamos al principio que eran buenos, pero que se manifestarán con toda su claridad, que irán en contra de la genuina libertad y de la felicidad. Y no es agradable, y todos tenemos ojos en la cara, y todos escuchamos, y todos nos damos cuenta de ciertas cosas que son complicadas. Si yo en esta mañana, querido amigo, te preguntara qué tipos de guerras hay, ¡buah! Pues hoy en día hay ya no son las guerras solamente de pólvora, ¿qué va? Es que hay muchos tipos de guerra. Si estamos aquí tú y yo, si estamos aquí tú y yo es porque Apocalipsis sigue conteniendo buenísimas noticias.
buenísimas noticias de redención y salvación en Jesucristo. Por más que hayan un montón de cosas que te estén quitando la paz o que te estén agotando emocionalmente, hay esperanza. Hay esperanza, queridos amigos. El Cordero se nos recuerda 29 veces en Apocalipsis. Él es el protagonista. El Cordero 29 veces. La esencia de esta reflexión me gustaría que fuera, mira, mi deseo es que tú y yo, en Cristo Jesús, conectemos puntos. ¿Te acuerdas cuando ibas a la escuela sática infantil y te daban unos puntos y tú los conectabas? ¡Ah! ¡Me sale la figura! Vale, pues por ahí va. ¿Por qué no conectar los puntos? Porque a veces nos quedamos con los puntos negativos, con las noticias de este tiempo y se nos olvida de escuchar las noticias del cielo. La inteligencia en última instancia es saber leer entre líneas. La inteligencia espiritual se trata de leer lo que Dios ya ha dejado por escrito. ¿Para qué? Para que pueda mirar más allá en la dimensión espiritual, pero sobre todo en aquello que te pueda estar agobiando en esta mañana y en aquello que necesitamos más que nunca, la esperanza de nuestro Señor. Esa es la cuestión. Y sabes una cosa, amigo, no te líes con este esquema, ¿eh? Pero yo no sé si te pasa a ti, ¿no? Para mí, una de las riquezas más grandes del adventismo es que me expliques el conflicto de los siglos porque yo no entiendo nada. Yo no entiendo por qué sufren los inocentes. ¿Por qué si Dios existe, por qué Dios permite? ¿Cuándo se acaba esta pesadilla? ¿Cuándo se acaba lo que estamos viviendo? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Has hecho alguna vez esa pregunta? ¿Hasta cuándo, Señor? Esto es un rollo ya. Vale ya. ¿Me entendéis? Si estamos aquí es precisamente por eso, y por eso esto no deja de ser como si fuera una línea del tiempo. No voy a hablar de todos los detalles, pero llegará un momento en que se acaba la oportunidad, hay un periodo corto donde todo se desencadena y finalmente Cristo viene. Esto es lo que predicamos y lo que profesamos, no te lo puedes perder. No te lo puedes perder. Esto está claramente especificado en la palabra de Dios. Y podríamos hablar de muchos elementos, desde el hoy hasta el día en el que abracemos a Jesucristo y por fin en casa. Pero mientras tanto pasan acontecimientos que si yo te entretuviera, no, vamos a hablar de... No. Quiero que estés bien atento, quiero que estés vivo, quiero que estés vivo y que dejemos que Cristo esté vivo en tu vida. Quiero que Cristo esté vivo en tu vida. En esta mañana, tres matices. De esta línea del tiempo, tres matices. A mí me gustaría que hablemos acerca de el proceso del juicio de Dios, la ira de Dios. ¡Wow! ¿Pero Dios se aira? ¿Cómo puedo entender la ira de Dios? Vamos a hablar un poquito de eso. En segundo lugar, sabéis que muchas veces se habla del concepto del Armagedón. ¿Lo ves? ¿Lo ves cómo habrá una guerra en Jerusalén? ¿Lo ves? No, vamos a ver de qué va eso. Y en tercer lugar, en esta mañana, una pincelada, ¿eh? Me gustaría hablar de, fíjate, ¿no? Una vez se desencadenan muchas cosas, hay como un tiempo de... No me hables de angustia, ¿eh? Sí, hay un tiempo de angustia en la Biblia. ¿Y angustia de qué? No me hables de más angustia con la de que llevo encima ya. Vamos a hablar de eso un poquito. Pero sobre todo, la aplicación práctica es, mientras tanto, ¿qué? ¿Cómo prepararme para esos acontecimientos? ¿Cómo dejar que Cristo sea el Dios de mi vida? Esos tres matices me gustaría pasar en esta panorámica, ¿vale? Podríamos hablar de muchos elementos, pero quédate con esta idea. De verdad, ¿eh? Dios está al control. Esto parece una casa de locos, pero Dios está al control de la historia y quiere estarlo de nuestra historia, ¿vale? Y me gustará que, bien explicado, espero, podamos entender el verdadero sentido espiritual de los conflictos en los cuales a veces nos toca afrontar. Esa es la cuestión. Fijaros, ¿no? La ira de Dios. ¡Wow! Qué difícil es esto. Si yo te pidiera, ¿te imaginas que te sale esta pregunta en selectividad? La ira de Dios. ¿Cómo la explico? La ira de Dios podríamos decir que es la aversión de Dios por el pecado. ¿Tiene derecho, sí o no? Y tanto que tiene derecho. Y tanto. La ira de Dios no deja de ser el resultado y la consecuencia de las decisiones humanas. A mí me impresiona mucho el Salmo 76, ya que va de Salmos este trimestre, porque fijaros, llega un momento en que Dios se hace oír.
que la tierra se queda en suspenso. Parece que aquí mandan los poderes de este mundo, pero llega un momento en que Dios se hace oír, afortunadamente. Dios se levanta para juzgar, Dios se levanta para salvar. Yo espero eso, no tengo. Este año hoy muchas elecciones. No, 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 tú elige a Cristo. Tú elige a Cristo, que es el único que no falla. Las elecciones humanas nos desencantan porque te prometen, pero luego, ¿qué dices? ¿Qué dices, hombre? Pero fijaros cómo acaba, ¿eh? Ciertamente la ira del hombre te alabará. Tú reprimirás el resto de las iras. ¿Te imaginas? Satanás es el que se llena de ira contra el ser humano, contra los fieles. Pero llegará un momento en que Dios dirá, hasta aquí hemos llegado. Y tiene derecho Dios de decirlo, ¿vale? Tiene derecho cuando la ira de Dios se revela, fíjate, contra las impiedades, contra las injusticias, con los que detienen con injusticia la verdad. ¿Tú te imaginas? En realidad la ira de Dios, de verdad, podríamos decirla en otras palabras, no es una cuestión de represalia, pues me voy a poner rojo y ya verás. No, 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 no. Dios es demasiado bueno y sabio. Esto no va de eso. Esto va de un momento en el cual Dios tiene que guardar silencio y Dios actúa. Mira, si a ti estuvieran tocando a tu hijo, ¿actuarías sí o no? ¿Verdad? Si a tú estuvieran tocando tu hijo con una solemne indignación, actuarías. Hoy en día es dolorosísimo decir esto, pero se habla de la violencia vicaria, ¿verdad? Como no te puedo hacer daño a ti, le hago a tu familia. Esto es durísimo, esto es durísimo, pero no deja de ser algo como que Dios actúa cuando se le tocan sus hijos. En realidad la ira de Dios acude en defensa de su gente, de su pueblo. No sé si lo habías pensado así. Dios acude en defensa del pueblo cuando los impíos atacan. Fíjate una cosa, en la cruz Cristo perdonó. En la Edad Media, en toda la Inquisición y demás, podríamos decir, wow, pero ¿por qué Dios guardó silencio? Aparentemente Dios guardaba silencio esperando que aquello produjera una semilla de esperanza. Pero llegará un momento en que Dios actuará definitivamente. Se acabó, hasta aquí hemos llegado. Ya está bien. Ya está bien. Y esto es muy importante que lo podamos entender. Es cuando Dios tiende la mano desde arriba y dice, vengo a rescatarte. Vengo a rescatarte. De esto va justamente. Ojalá que no tuviéramos que hablar de eso, porque hoy en día vemos muchos conflictos, pero tú piensas que todo es política y economía, y en realidad no podemos darnos cuenta de que esto gira rápidamente hacia una dimensión espiritual. En realidad hay una dimensión espiritual detrás, lo que pasa es que puede estar muy camuflada, esa es la cuestión. Y a mí me impresiona pensar, queridos amigos, me impresiona pensar que Dios guardará silencio y que será la propia conciencia de los acusados los que actuarán, la que actuará. Fijaros que el mismo Jesús llegó un momento en que dice, mira, el que oye y no guarda, yo no le juzgo. ¿Sabes quién juzga la palabra? Es la palabra. Es la palabra la que juzga. El que me rechaza y no recibe mis palabras tiene que lo juzgue. La palabra que he hablado, ella lo juzgará en el día final. Y después sigue diciendo, Jesús fue obediente a la palabra. Jesús fue obediente a la palabra. Que te quede claro, ¿eh? La ira de Dios es un momento donde Dios guarda silencio. La ira de Dios es un momento donde Dios tiene que actuar. Es una extraña obra. Es una extraña obra. No tengo todas las explicaciones, querido amigo, pero puedo confiar que hay un Dios en el cielo. Nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Si Dios no actuara, el mal se perpetuaría de tal manera que dices, estoy cansado de ver a la gente sufrir. Estoy cansado de ver a la gente sufrir. Ira de Dios, eh, una respuesta razonada y muy coherente frente al mal del ser humano. Eso en primer lugar, ¿vale? Segunda idea en esta mañana, fijaros, el concepto del Armagedón. ¿Qué es el Armagedón en esencia? Lo hemos dicho en alguna reflexión, ¿eh? No mires, no mires para otros sitios que no esté apuntando la palabra de Dios. ¿Me entendéis? Mira para donde Dios pone realmente el foco.
Si tuviéramos que expresar qué es el Armagedón, fijaros una cosa, ¿eh? El Armagedón, fíjate, ¿qué hizo Satanás en la cruz? Crucificar a Cristo. Eh, Fue, fue a por el Señor. ¿Qué es lo que Satanás intentará hacer en el tiempo del fin? Fijaros, crucificar de nuevo al Señor en la persona de sus santos, en la persona de su pueblo. Si no me cargo al Creador, me cargo a los creados. Si no me cargo al Creador, me cargo a los que son como Él. ¿Me entendéis? Es un intento de recrear el Calvario a escala global, es como el colofón final, es la rebelión final del hombre. Tú fíjate, nosotros creemos, y lo pone hasta en el logotipo, en tres mensajes angélicos, pero Satanás también tiene tres otros mensajeros. Míralo en Apocalipsis 16, dragón, bestia, falso profeta. Esto parece un partido. Pero esto va por ahí. Fijaros que esto va de esta manera, ¿eh? Las naciones llega un momento en que entregan el poder y la autoridad a un poder político, religioso, instrumentalizado por Satanás. Quien empieza la guerra son los impíos, pero sobre todo es una guerra espiritual. Te odia a ti porque odia a Cristo. Lo digo porque hay veces que dices, ¿y por qué me pasa esto a mí en mi vida? No te olvides del cuadro general. No te olvides del cuadro general. Fíjate que Satanás intentará a toda costa evitar el poder de la cruz, el poder del Evangelio o la sanidad que te vas a encontrar en la cruz. Eh, Llegará un momento en que nos encontraremos una escena donde de alguna forma se rechaza la gracia transformadora de Dios, ya no hay disimulos. Y fijaros, ¿no? Se habla del Armagedón, ¿no? Y a veces es una palabra difícil de traducir. La gente la traduce como diciendo, bueno, pues el monte Meguido, que dicho sea de paso no había un monte, era un valle, ¿no? Pero sea como sea, era un lugar donde se libraban muchas batallas. El Armagedón no deja de ser una batalla espiritual. Y si te vas a la palabra, te encuentras Ar, significa monte, y Moed está relacionado en la Biblia con el lugar de la morada de Dios, el lugar donde Dios está en control. Satanás, hubo una guerra en el cielo, habrá una guerra contra el cielo. Yo no sé si alguna vez te lo has parado a pensar, pero cuando estudias el milenio, dices, wow, vaya película, ¿eh? Vaya película, ¿no? Porque después del milenio pensar que otra vez quieren atacar la Jerusalén celestial, dices, madre mía, pero no habéis tenido bastante ya. ¿Me entendéis? Qué complicado es este mundo, pero tenemos que entenderlo, ¿eh? Tenemos que entenderlo porque la historia se repite y la historia en esencia es la misma, ¿eh? Em, la ira de Dios, aversión de Dios por el pecado, no por los pecadores, sino por el pecado. Dios actúa. El Armagedón, guerra espiritual. ¿Contra quién? Contra el trono de Dios, contra el monte Sión, contra donde Dios reina. Tercera idea, ¿cómo vivir el tiempo de angustia? Porque el tiempo de angustia me viene a la mente Jacob, ¿verdad? La he liado, la he liado. Eh, una noche luchando, no sé ni contra quién estoy luchando, hasta que se da cuenta contra quién está luchando, un genuino arrepentimiento y no te voy a soltar, no te voy a soltar si no me bendices. No te voy a soltar si no me bendices. De esto va. De esto va, esto del tiempo de angustia, ¿verdad? Es el resultado final de la historia de la humanidad basado en el egocentrismo, ¿no? Hemos hablado de una rebelión espiritual contra la ley de Dios, pero fijaros, ¿no? Yo del tiempo de angustia, que está en Daniel 12:1, yo me quisiera quedar con algunos detalles, ¿eh? Porque fíjate, llega un momento en que Dios se levanta Miguel. ¿Quién es Miguel? Es Cristo. ¿Quién es como Dios? Es solo Miguel. Vale. Fíjate que será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero por favor no te quedes aquí, amigo. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro. Hay liberación. Hay liberación, querido amigo. Es que sabes qué pasa, que hablamos de esto y puede que pienses, pero ¿cuándo va a pasar esto? Pues esto va increciendo. Esto va increciendo. Hoy es el día de decidir, hoy es el día de ponerme en las manos de Dios. Esa es la cuestión. Esa es la cuestión, ¿eh? Quédate con esta idea, ¿vale? Porque a mí el tema este de la angustia de Jacob, em,
Pueden haber factores externos que nos angustien. ¡Ay, falta de hambre, sueño, sed, penurias! Pero ¿sabes una cosa? Quédate con, de nuevo, con la dimensión espiritual. Quédate con la dimensión espiritual. Habrán sido los impíos los que traigan calamidades con rebelión, odio y contienda. Esa es la cuestión. Será un tiempo donde, mira, amigo, misión cumplida, lluvia tardía recibida, preparados, fin del tiempo de oportunidad. Hay elementos que se desmadran, se desencadenan, pero la última esperanza nuestra será la misericordia de nuestro Dios. La última esperanza, como siempre lo ha sido, será la misericordia. El último amparo, el único amparo será la oración. Si tu vida está en el Señor, no tengas ningún temor. No temas lo que has de padecer, dice el texto bíblico. Ya, pero Dani, no me hables de esto. Háblame de cosas buenas. Lo bueno está por venir. Lo mejor está por venir, ¿me entendéis? Lo mejor está por venir. Fijaros que esto de la angustia de Jacob no tiene que ver con confesión, con reconocimiento, con humildad. Tiene que ver con decir, ¿qué te ha prometido Cristo en tu vida? ¿Qué es lo que Cristo te ha prometido? ¿Qué es lo que Él puede hacer por ti y en ti? ¿Qué es lo que Él puede hacer? En última instancia es la seguridad de haber sido perdonado. Tú y yo venimos a la casa de oración y claro, hablamos de escenas que están en la Biblia, ¿eh? Y dices, wow, pero me agobian. Cuando tu vida está en Cristo, cuando tu vida está entregada en el Señor, no tienes por qué tener ningún temor. Las promesas de Dios son fiables y confiables. Van mucho más allá. Fijaros que la angustia no es por cosas materiales. La angustia no es por cosas materiales. A mí me impresiona mucho, porque fijaros lo que dice, mira, si yo tuviera la seguridad del perdón, no retrocederían, dice, ante las torturas ni la muerte, pero si fueran reconocidos indignos de perdón y hubiesen de perder la vida a causa de sus propios defectos de carácter, entonces el santo nombre de Dios sería vituperado. Fíjate qué curioso, ¿no? No sé lo que me está pasando, no sé lo que me está pasando, pero estoy en las manos de Dios. La victoria es de Dios en ti y tiene que ver, fíjate, con el nombre de Dios, ni siquiera tiene que ver con si tú lo consigues, no lo consigues, tiene que ver con, ¿estás preservado en Cristo? ¿Estás liberado en Cristo? Jacob se pasó toda la noche luchando, no tenía nada que confesar. Cuando se dio cuenta de que era el ángel, dijo, no te soltaré si no me bendices. Querido amigo, mira, tú en esta mañana, de verdad, sea lo que te esté afligiendo, sea lo que puedas estar pasando, no te sueltes de Dios hasta no recibir la bendición de Dios. No te voy a soltar, Señor, hasta que no me bendigas. Pero bendecir no es, pues lléname el bolsillo. No, 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 no. Bendecir es paz, sanidad, salvación, pureza, prepararte para el cielo, nada más. Es que de esto va. Jacob, Jacob lo que quería era la seguridad del perdón. Es que si tú te vas de esta mañana de aquí con la seguridad del perdón en Cristo Jesús, en base al genuino evangelio, wow, que venga lo que tenga que venir. Por eso Pablo llega un momento en que decía, a mí ya ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados, potestades, no me cuentes nada. Cuando el amor de Dios está en mi vida, cuando he permitido la obra de Dios en mí y en ti, no tienes por qué temer nada. La angustia de Jacob es angustia en tanto en cuanto tengas algo que confesar a Cristo. Es lucha, porque Satanás intentará buscar cualquier resquicio, pero como decíamos esta mañana en la escuela sabática, a Jesús entrega todo. A Jesús entrega todo. Ahora, ahora es cuando debemos aprender a conocer a Dios. Ahora es cuando tenemos que poner a prueba sus promesas. Déjame que te pregunte una cosa, amigo. ¿Qué promesas te ha hecho tu Dios? Porque vemos acontecimientos y vemos que los acontecimientos se multiplican, ¿no? Y decimos, pues tenemos que prepararnos. ¿Cómo? ¿Yendo al gimnasio o yendo a Cristo? Al gimnasio va bien, ¿eh? Pero me refiero, ¿me entendéis? Es una preparación espiritual. El Armagedón es espiritual. La ira de Dios tiene que ver con un juicio justo. La angustia de Jacob tiene que ver con el perdón en base a la justicia de Cristo. ¿Me entendéis?
¿Qué mejor forma de prepararnos que hoy quiero poner a prueba las promesas de Dios? Quiero poner a prueba esa promesa de que Dios puede esparcir agua limpia en tu vida, que puede grabar su ley en tu corazón. Esa es la promesa de Dios, querido amigo, en esta mañana. Eso es, ¿eh? Sería mejor sacrificar nuestros propios gustos antes que descuidar la comunión con Dios. ¿Sabes una cosa? Mira, había un autor que lo que hablaba es que, mira, ¿sabes por qué seguimos adelante? Porque en el fondo todos buscamos seguridad y comodidad, pero las seguridades humanas las estamos perdiendo y las comodidades humanas también se van a acabar. Ya, pero qué agobio, no me digas eso, hombre. Sí. Y a veces Satanás intenta comprarte por la seguridad y la comodidad. Tú quieto ahí parado. Yo te voy quitando las cosas, pero te las quito tan poco a poco que tú no te das cuenta que te estás quedando sin nada. Bueno, pero como todavía tengo cosas, yo voy tirando. Y Cristo una y otra vez te dice, por favor, ¿qué te falta y qué te sobra? ¿Qué te falta y qué te sobra? Esa es la cuestión. Esa es la cuestión. Que no haya nada que te impida un pensar en el Señor, en su propuesta, en su reino, mucho más allá de los problemas de este mundo. No hay nada para lo que Dios no haya provisto solución, si lo quieres. No hay nada para lo que Dios no haya provisto solución. Hoy es el día, hoy es el día. Esa es la cuestión. Hoy es el día donde ese milagro puede pasar. Es en esta vida donde yo debo separarme del pecado por la fe en la sangre expiatoria de Cristo. Esa es la cuestión. Yo sé que eres frágil, pero únete a la fortaleza de Dios. Yo sé que puedes sentirte ignorante, pero únete a la sabiduría de Dios. Puedes sentirte indigno, pero únete a sus méritos. Nunca podrás seguir alegando, es que soy indigno, ya lo sé, ya lo sabía que tú eras indigno y yo, pero en Cristo nos dignifica. Esa es la cuestión. La providencia de Dios es ahí donde aprendemos el carácter de Cristo. Y Él, fíjate, es el que siempre nos presenta el camino que escogeríamos y el que nos parecería más fácil y agradable. Él, fíjate, no nos presenta el camino que escogeríamos y el que nos parecería más fácil y agradable, sino el verdadero, el que lleva los fines verdaderos de la vida. Eh, de verdad, querido amigo, ¿cuál es la propuesta para tu vida? ¿Qué deseas? ¿Qué anhelas? ¿Cuál es la estación última de destino? ¿Permites que tus planes sean los planes de Dios? ¿El hacer la voluntad de Dios te agrada y quieres que su ley esté en medio de tu corazón? Como decíamos en el Salmo 40 en esta mañana. ¿Me entendéis? Esa es la cuestión. Eso es lo que mejor podríamos llegar a hacer. Somos como astronautas haciendo preparaciones para cuando vivamos en una atmósfera diferente, en la atmósfera del cielo. Y eso es lo más maravilloso que hay. Y fijaros que es una cuestión de, fijaros, por un lado es estudio de la Biblia, pero por otro lado, ¿has recibido el amor de la verdad en tu corazón? Y esto, querido amigo, esto no es romanticismo. Ay, el amor. No, no, no. Cuando tú recibes el amor en tu corazón, es el mejor motor, porque por la contemplación soy transformado. Y la mejor respuesta al amor de Dios es una respuesta de amor cuando el amor de Dios vive en tu vida. ¿Me entendéis? Esa es la cuestión. Y esto es lo único, el único solo para los engaños del fin del mundo tiene que ver con eso. Fíjate, Biblia más una verdad encarnada en Cristo Jesús en tu vida. Biblia más una verdad encarnada. ¿Por qué me atrevo a hablar de esto? Pues porque igual mañana yo qué sé qué pasará. Pero como hoy es el día de la salvación, hoy quiero estar en Cristo. Hoy quiero estar en Él. No tengamos temores de estas cosas. Hoy es el momento. Fíjate, hoy es el momento del famoso mensaje de los tres ángeles, que no deja de ser una verdad pura e incontaminada. Piénsalo de esta manera, amigo, ¿eh? En realidad el mensaje de Cristo es la solución definitiva a los problemas que te agobian. Ansiedad, depresión, enfermedades, angustias, historias, adicciones. En realidad el mensaje de Cristo es el mensaje definitivo para todas nuestras historias. ¿Qué es lo que nos está preocupando que no dejemos entrar a Jesús en nuestra vida? En el contexto del conflicto, ¿eh?
en el contexto del conflicto, ¿eh? Porque estamos aquí no para mirar a otro lado, sino para centrarnos, ¿eh? Y además, piénsalo de esta manera, amigo, piénsalo de esta manera, ¿eh? Fíjate, ¿no? Apocalipsis 7 hay un episodio que a mí me impresiona mucho, ¿no? Es como cuatro ángeles sujetando cuatro vientos. Espera, 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 todavía no, todavía no, todavía no. ¿Hasta qué? Hasta que, por favor, Ramiro y yo seamos sellados. Y Germán, y Jordi, y Sergio, y tal, y cual, cada uno sellados. Qué impresionante este texto, ¿verdad? Porque dice, además habla de un sello del Dios vivo. No, tradiciones, cultura, no, 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 Dios está vivo. Dios está vivo. Y me impresiona porque dice, no hagáis daño todavía hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. A mí esto me maravilla, ¿no? Porque, fíjate, ¿no? El sello tiene que ver con la historia, el rollo tiene que ver con la historia. La historia se ata, las historias se ataban y se sellaban. El sello tiene que ver con, ¿está Jesús en tu vida? Nada más entrar por la puerta de tu casa, ¿está Jesús en tu vida? No cuando voy a la iglesia, sino está Jesús en mi vida, porque, fijaros, los acontecimientos, Dios está al control, los hará a su debido tiempo. Hoy es el día donde yo quiero estar ya marcado por el Señor. Quiero estar definido en Cristo. Quiero estar plenamente entregado a Él, nada más, plenamente entregado a Él, nada más. Fijaros este texto de Isaías 8, ¿eh? Puede haber gente que tropezará, caerá y será quebrantado los que se aparten de Dios, pero habrá gente que espera. Y mientras tanto, mira qué interesante, ¿eh? Ata el testimonio, sella la instrucción entre mis discípulos. Qué bonito este texto, ¿verdad? Porque es una forma de decirte, mira, mientras pasan cosas, mientras pasan cosas, quiero que tú y yo tengamos una señal de victoria en nuestra frente. Una señal de victoria no es más que Dios en ti. Una señal de victoria es el Espíritu Santo aplicando el sello a un pueblo transformado por el amor de Dios. El cumplimiento de la ley en su plenitud es el amor. Personas tocadas por el Espíritu de Dios. Dicho sea de paso, es el mejor favor que le podemos hacer a la humanidad. Los malos perseguirán a los sellados sin darse cuenta de que gracias a los sellados las cosas van mucho mejor de lo que podrían ir. Y de esto va. ¿Quién está marcando nuestra vida? Quiero que mi vida esté marcada por Él. Anhelo la obra del Espíritu Santo en mi corazón. Esa es la cuestión. ¿Sabes una cosa? Si hoy estás luchando, si hoy estás luchando con el sábado, es que pierdo trabajo. Es que es muy duro esto del sábado. Tampoco es tan importante. Total, yo guardo el Shabbat, pero no guardo el sábado. Yo guardo el Shabbat cuando me viene bien en la semana. Perdonar, no, queridos, no. El sábado es claro y es una marca clara, es una identidad clara de algo que tiene una profundidad muy clara, porque fijaros, por favor, en verdad guárdalo. Y fíjate, el sábado es un proceso también transformador. El sábado no es más que el tiempo para un Dios. ¿Me entiendes? Y creo que esto es uno de los elementos que más que nunca tenemos que abordarlo, porque tú fíjate, la Iglesia popular, la Iglesia católica y la Iglesia protestante, especialmente en el tema del sábado y en la inmortalidad del alma, no han acabado el proceso de reforma. Perdón que lo diga de esta manera. ¿Me entendéis? No, no, la Biblia es clara en cuanto al sábado y la no inmortalidad del alma. Cualquier otro elemento no se sostiene, lo siento, no se sostiene. Y esa es la cuestión, y esa es la cuestión más que nunca. Mirad, querido amigo, acabo con esta idea. Hemos hablado un poquito como de pinceladas de esta gran panorámica, pero sobre todo la invitación de esta mañana es ¿dónde estás tú, dónde estoy yo? Hay acontecimientos que nosotros los tenemos que leer a la luz de la palabra de Dios. No quiero solamente noticias político-económicas y bélicas, quiero noticias del cielo. ¿Entendéis? Quiero noticias del cielo, quiero noticias del justo juicio de Dios, quiero noticias de entender que en el Armagedón, donde todo se polariza, donde habrán unos y otros, yo quiero estar en el lado de los que se esconden en Cristo.
Esa es la cuestión. Quiero que el tiempo de angustia esté marcado por una vida plenamente entregada a Dios. Nada que poner en las manos de Dios, todo entregado, todo entregado. Me puedo sentir indigno humanamente hablando, pero me escondo en el Señor. Me escondo en el Señor. Pero sobre todo, querido amigo, sobre todo, quiero ser como Juan el Bautista. Quiero ser el amigo del novio, el que presenta a la novia al novio. ¿Me entendéis? Quiero ser el amigo del novio. El amigo del novio lo que hace es guardar a la novia, preservar a la novia, y el amigo del novio no hace más que hablar del novio. Yo no sé ni cómo se llamaba el amigo del novio, solo sé que me hablaba del novio todo el tiempo. Me hablaba del novio todo el tiempo. Me impresiona mucho pensar que Juan el Bautista, que más que nunca tiene sentido en nuestro tiempo, se identificara como el amigo del novio. Os he desposado, falta cada vez menos, en un mundo fragmentado, cada vez más sueño con una esposa preparada. Sueño con una esposa preparada, vestida de Cristo, una esposa vestida de la justicia de Cristo, una esposa bienaventurada, una esposa feliz. Una esposa feliz porque sencillamente se ha puesto en las manos de Dios. Y te dejo con esta última palabra, ¿vale? Te dejo con esta última palabra. Em, Pueden haber tiempos complicados, amigos. Pueden venir tiempos complicados. Si estamos aquí, no es para dormir, sino para estar vivos. Pueden haber tiempos complicados, pero me maravilla pensar que el salmista nos invita a escondernos en el día de la calamidad en su pabellón, a encubrirnos en lo profundo de su tabernáculo. Y fíjate qué bonito, ¿verdad? Es normal que pase la indignación de Dios en este mundo. Es normal, pero qué bonito, ¿verdad? Porque Dios nos invita a escondernos en Él. Dios saldrá de su lugar y hará lo que tenga que hacer, ¿vale? Dios saldrá de su lugar y hará lo que tenga que hacer. Pero quédate con este texto. Gloriosa será la liberación de los que lo han esperado pacientemente y cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Eso es lo que me importa, amigos, porque en última instancia quiero ser trigo limpio. Quiero ser trigo limpiado por Él. No quiero ser uvas en el lagar, que también nos habla Apocalipsis. Quiero ser trigo limpio. La decisión es tuya, la decisión es mía. Quiero que veas el Apocalipsis a la luz del genuino Evangelio en Cristo Jesús. Un Evangelio donde en ningún lugar del Apocalipsis aparece un cordero derrotado. Nunca te lo vas a encontrar. Satanás sí que aparece como derrotado. Solo es una cuestión de que lo que estés decidiendo que sí, que no, que sí, que no, que sea un sí en el Señor. Si estás en el valle de la decisión en alguna de las cosas, entrégate al Señor, querido amigo. Entrégate al Señor. Hoy es el día de la salvación. Mira las historias que podamos vivir, pero míralas a la luz del gran conflicto, a la luz de la gran liberación, a la luz de tu gran Salvador. Eso es lo que más deseo, querido amigo, que nada ni nadie te aparte de ese amor de Dios, que puede causar un antes y un después en tu vida. Que Dios te bendiga, amigo. Amén.